Bueno, muy buenos para todos. Hoy nuevamente nos encontramos aquí la licenciada Aiskel Barros y mi persona, Edward Sierra, con el objetivo de seguir compartiendo con ustedes los avances que se han venido desarrollando en el marco de la construcción del proyecto de investigación. Específicamente para esta tercera fase vamos a iniciar en lo que corresponde al cronograma ilustrado desde el diagrama de Gantt y pues ir analizando todas las actividades de cada una de las fases inmersas en ella con respecto a su ejecución o su no ejecución. Ahora, con respecto a la fase uno, en esta primera fase, como ya lo hemos manifestado en las sustentaciones anteriores, fue específica en cuanto al desarrollo de la selección de los instrumentos diagnósticos para poder para poder identificar como tal la problemática. Estos instrumentos fueron ejecutados como pruebas internas a inicio de año y es lo que evidencia como tal el diagrama de Gantt desde su proceso de ejecución. Cuando ya se empezó a desarrollar todo lo que tiene que ver con la idea del proyecto, eh, lo primero que se planteó fue la elaboración de los instrumentos o específicamente del instrumento diagnóstico más conocido como pretest, que se encuentra dentro de esta misma fase. Después de ejecutar todo esto, se hizo un análisis comparativo en función a la prueba diagnóstica interna y al pretest como tal que desarrollamos nosotros y que fue validado por expertos. Toda esta fase fue ejecutada desde la tercera semana de enero hasta la última semana del mes de julio. Cuando entramos a la segunda fase, que es específicamente en cuanto a la realización de actividades de secuencias didácticas, selección de las actividades a desarrollar mediadas por las TIC, la creación de las secuencias didácticas con actividades seleccionadas, la selección e integración de estos contenidos enfocados al análisis y resolución de problemas, que es específicamente lo que hoy nos reúne dentro del marco de esta investigación, y la creación de las secuencias didácticas completas para su respectiva validación. En esta fase ya teníamos los resultados específicos como tal de los instrumentos y era todo lo que tenía que ver con la aplicación de la validación y la aplicación de las secuencias didácticas que más adelante vamos a explicar. Para la fase 3 se aplicó la secuencia didáctica elaborada y se aplicaron los instrumentos al finalizar la secuencia didáctica aplicada. Esto específicamente hacemos referencia al instrumento del post-test, que fue después de desarrollar las secuencias didácticas tanto para el grupo control como para el grupo experimental. Estas actividades, como pueden ver en el diagrama de Gantt, se encuentran de color verde, por lo tanto su indicador es que ya fueron ejecutadas en su totalidad. Y para esta última fase, que es donde nos encontramos actualmente, que es lo que corresponde a la sistematización de los datos obtenidos, ya se sistematizó y estamos ahora en estos momentos en el desarrollo de análisis de datos e información. Como pueden observar, esta actividad está programada para 3 semanas, inclusive estamos un poco adelantados con respecto a la ejecución en cuanto a los tiempos, ya que inicialmente estaba programada para para la tercera semana del mes de enero, pero hemos venido adelantando con respecto a los resultados que se han venido desarrollando. Y queda pendiente lo que corresponde a la actividad 2, que es la evaluación de los aportes de la secuencia didáctica, presentación de los resultados obtenidos y como tal la elaboración final del proyecto de investigación. Eso en cuanto al desarrollo del cronograma y los pendientes que tenemos para su ejecución. Bueno, en este contexto, la prueba diagnóstica se erige como un puente esencial entre la teoría educativa y la aplicación práctica. Al considerarse que la integración de esta herramienta evaluativa en el diseño de una propuesta pedagógica se abre la puerta de un abordaje más personalizado y efectivo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje.
donde vamos a explorar o donde exploramos más bien cómo la implementación estratégica de una prueba diagnóstica no solo informa sobre el punto de partida de los estudiantes, sino que también se convierte en el cimiento sobre el cual se construye una propuesta pedagógica sólida y adaptativa. Eh, el pretest que nosotros realizamos fue una prueba, una evaluación diagnóstica, y el grupo estaba dividido en dos grupos, grupo control y el grupo experimental. Eh, el pretest se aplicaron unos contenidos que el estudiante como prerequisito tenía que saber en igualdad de condiciones. Se le aplicó a esos dos grupos, determinando algunos aspectos de las competencias según el MEN en cuanto a lo que es planteamiento, razonamiento e interpretación. Y también la evaluación contenía los diversos niveles de pensamiento que tiene la matemática, aleatorio, variacional, numérico y también lo que es geométrico y espacial. Con esos criterios fueron aplicados una calificación del 1 al 100. Vale la pena recalcar que el pretest se hizo eh, bajo el criterio de selección múltiple y se aplicó de manera presencial a este grupo de estudiantes, obteniendo algunos resultados de los cuales se compararon y se determinaron algunos posibles o unas tomas de decisiones frente a lo que se proponía encontrar en esta evaluación, que era saber o diagnosticar los conocimientos previos. El pretest pudo determinar algunas falencias que los estudiantes presentaron en cuanto a contenidos, en cuanto a competencias y en cuanto a los desarrollos de nivel de pensamiento que tiene la matemática, lo cual se buscó más adelante en la aplicación de la propuesta, cuya finalidad era la mediación de la TIC para la resolución de problemas, buscar una estrategia que el estudiante pudiera fortalecer sobre todo esta competencia, en el cual presentaron algunos bajo nivel. De igual manera, el pretest evaluó esa parte. Posteriormente, al final, la propuesta se realizó o se propuso también un diseño evaluativo, que fue una evaluación post-test de la cual hablaremos más adelante para poder determinar los alcances que tuvo la propuesta para ambos grupos. Eh, vale la pena recalcar que no se aplicó, a un grupo no se le aplicó la propuesta, sino que ese grupo trabajó una clase tradicional y el otro grupo sí se aplicó la propuesta y trabajaron y tenían las mismas condiciones, donde ya antes el docente había explicado todos estos temas y los estudiantes recibieron los mismos contenidos, pero con diferentes estrategias pedagógicas, algunos con la clase tradicional y el otro grupo con la propuesta que fue la mediación pedagógica con las TIC. Adelante, compañero Edgar. Bueno, siguiendo con lo que manifestaba la compañera Aiskel, procedemos a explicar lo que corresponde al análisis de resultados específicamente del pretest. Como lo manifestaba la licenciada Aiskel, esta prueba fue desarrollada para los 30 estudiantes seleccionados, eh, y cada prueba o la prueba como tal o el instrumento aplicado, ¿verdad? Se desarrolló a partir de tres competencias: la competencia de comunicación, representación y modelación, razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas. Eh, Dentro de cada competencia había un número de preguntas específicas para cada una de ellas, y a su vez también para los pensamientos o los componentes que se iban a trabajar y evaluar. Los estudiantes fueron codificados de la siguiente manera: del E1 al E30, en donde del E1 al E15 hacían parte del grupo control
hoy también conocido como Grupo A, y del E16 al E30 del grupo experimental, que fue lo que manifestó la licenciada, que eran los estudiantes que básicamente se le implementaron más adelante, después de este análisis, las clases tradicionales. Entonces, de manera general, los 30 estudiantes obtuvieron una media en cuanto a esta prueba de 57 puntos porcentuales, y además de eso se observó que los valores en cuanto a puntaje estuvieron en el intervalo de entre 30 y 90 puntos, obteniendo una desviación estándar específica de manera general del 17,84%. Como podemos observar en esta gráfica, la distribución con respecto al valor central o a la media se pudo presentar dentro de este rango específico, teniendo en cuenta la desviación estándar previamente calculada. Ahora, dentro del análisis de cada una de las competencias, ¿verdad? Eh, Se observó específicamente que para la competencia de comunicación y representación y modelación, específicamente o de manera general, se obtuvo una media del 78,89% en cuanto al razonamiento y argumentación del 55,56% y del planteamiento y resolución de problemas, que es lo que hoy nos reúne aquí, fue la nota más baja en cuanto al análisis de los tres componentes, que fue específicamente del 41,67%, inclusive inferior a la media de la prueba. Y con respecto a los componentes o los pensamientos, en cuanto al numérico variacional, se obtuvo una media del 65%, en cuanto al métrico espacial del 56,67% y en cuanto al aleatorio del 46,67%. Todo esto de manera general. Ahora, al momento de analizar tanto el grupo experimental como el grupo control, eh, podemos observar que existió una homogeneidad en cuanto a los resultados de cada uno de ellos. Con respecto al grupo control, se obtuvo una media del 58,67 en cuanto a la aplicación de la prueba para estos 15 estudiantes, y sus valores o sus puntajes oscilaron entre 30 y 80 puntos, entre los rangos de 0 a 100, en donde la desviación estándar específicamente fue de 15,67, mientras que para el grupo B podemos ver que hay una homogeneidad bastante específica en cuanto al puntaje o la media como tal del grupo. En este caso, el grupo experimental fue de 55,33, bastante cercano a lo que se obtuvo el grupo control, y los valores en que oscilaron estos puntajes fue entre 30 y 90, con una desviación estándar del 18,46. Ahora, con respecto a los valores obtenidos, tanto para las competencias como para los pensamientos o componentes, en cuanto a la competencia de comunicación y representación y modelación, para el grupo control se obtuvo una media del 82,22%, y para el grupo experimental la media fue del 75,56%. Para este caso, digamos que ahí se obtuvo una mejor nota en el grupo control con respecto al grupo experimental. Para la competencia de razonamiento y argumentación, la media fue del 55,56%, mientras que para el grupo experimental el resultado fue completamente igual. Y para la competencia de planteamiento y resolución de problemas, que es lo que estamos analizando como tal, tanto el grupo control como el grupo experimental obtuvo un puntaje inferior a la media, siendo el experimental una media del 40% y el del planteamiento y resolución de problemas de 43,33%. Si analizamos todos estos resultados, podemos concluir básicamente que existe una gran homogeneidad tanto en el grupo control, o existía una gran homogeneidad tanto en el grupo control como en el grupo experimental, de manera preliminar o en la forma en como nosotros los encontramos. Ahora, en cuanto al análisis con respecto a los componentes o los pensamientos, específicamente en el numérico variacional, se presentó un puntaje media o una media en cuanto al puntaje del 68,33%, y con respecto al grupo experimental del 61,67%, nuevamente
una homogeneidad en cuanto a los resultados obtenidos para ese pensamiento, para ese componente en específico. En cuanto al métrico espacial del 57,78 y 55,56 para el grupo experimental, y, y con respecto al pensamiento, al componente aleatorio, 46,67% para el grupo experimental, y ese mismo resultado obtuvo el grupo control. Entonces, a términos generales, se puede concluir que encontramos un grupo bastante homogéneo, ¿verdad? Tanto sus porcentajes a niveles generales como al momento de segmentarlo de manera aleatoria y dividirlo en grupo control y grupo experimental. Luego de esto se procedió a trabajar en lo que corresponde a las secuencias didácticas a partir de los resultados obtenidos, desarrollados no solamente tanto para el grupo control, que era con el grupo que trabajamos en cuanto a la aplicación de la incorporación de las TIC, ¿verdad? Y el grupo experimental, que fue con quien se trabajó de manera prácticamente tradicional y no influenciándolo a partir de la propuesta pedagógica. Bueno, ahora pasando a nuestra propuesta pedagógica dentro de los mecanismos y las estrategias aplicadas para la propuesta, se diseñó una secuencia pedagógica, una secuencia didáctica, cuyo fin buscaba una preparación por parte del docente en cuanto al desarrollo de contenidos. En esto se trabajaron en varios momentos, en 3 momentos, los cuales cada uno iba acompañado de los diferentes niveles de competencia que tienen los estudiantes frente al área. También en cada competencia o momento se iba acompañando con un recurso TIC que permitía, facilitaba el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de la propuesta pedagógica mediadas por las TIC, también además, también tenían contenidos, contaba con niveles de resolución de problemas planteados por ya en problemas no rutinarios y problemas rutinarios, la cual se aplicó los criterios que plantea este teórico y que pues bajo este esquema los estudiantes se le plantearon y se desarrollaron en clase todos estos diversos maneras de resolver los problemas. Esta fue la manera como nosotros desarrollamos esta secuencia o esa secuencia didáctica mediada por la TIC con el grupo de estudiantes que escogimos. Bueno, complementando la información de la compañera, eh, se desarrollaron 3 secuencias didácticas, una para cada pensamiento, ¿verdad? Y dentro de ellas se establecieron todo lo que ella manifestó, la incorporación de las TIC, estrategias lúdicas, metodológicas que le permitieran a este grupo control poder obtener las competencias necesarias para poder fortalecer esas debilidades que se presentaron en la evaluación diagnóstica o en el pretest. Ahora, eh, dentro del desarrollo de estos instrumentos, también se les aplicó al final de la ejecución de estas 3 secuencias que se le aplicaron a los estudiantes, se dio lo que corresponde al instrumento el post-test, ¿verdad? Que fue el que se le aplicó a los estudiantes al finalizar estas 3 secuencias didácticas. Este instrumento también fue evaluado, ¿verdad? Y fue aprobado por 3 expertos en el área, en donde también se trabajaron como en el pretest, las 3 competencias y los 3 componentes o pensamientos. Este pretest se desarrolló para los estudiantes que estaban en el grupo control, utilizando las TIC o la mediación de las TIC, y los estudiantes que estaban en el grupo experimental fue una prueba escrita
como se evidencia en este formato. Y al final esto también nos arrojó unos resultados que ya fueron tabulados y que en estos momentos nos encontramos en la fase de análisis de estos resultados, tanto del post-test eh, de manera general como del post-test de manera específica, tanto para el grupo control como para el grupo experimental. Bueno, no siendo más, esperamos seguir mostrando los avances desarrollados hasta la fecha en la próxima fase de este curso y bueno, poder compartir con todos ustedes los resultados obtenidos. Muchísimas gracias.